Para 1910, el país vive un clima marcado por la experiencia del cambio que impone la modernización capitalista. Sin embargo, el sistema político luce obsoleto y sin posibilidad de dar respuesta a las demandas que exige la sociedad. La transformación económica y social no está siendo acompañada por el sistema político que parece congelado en 1880. El sistema electoral permite la manipulación y adulteración de votos. Por otro lado, el fuerte control por parte de los funcionarios del gobierno impide que los opositores puedan inscribirse en los padrones. Es día de elecciones. Toda la maquinaria del fraude se pone en marcha. El caudillo político de la zona se hace presente y pide a los trabajadores sus papeles. Es necesario que todos estén habilitados en el padrón. Verificada la información, el caudillo lleva a los ciudadanos hacia el lugar de votación. Mientras los fiscales realizan su trabajo, un representante del partido opositor sigue de cerca el proceso. El caudillo, respaldado por los votantes, no duda en amenazar directamente al opositor. Sin la fiscalización de sus opositores, el caudillo y sus hombres votan varias veces. El fraude está consumado. Dado que el que obtiene más votos se lleva todos los cargos, la oposición rara vez logra hacer pie en el poder. Una vez emitido el voto, se controla la voluntad popular en las asambleas legislativas que deciden acerca de la validez de las elecciones. Esta modalidad, sumada al carácter voluntario del voto, lleva a que el nivel de participación en las elecciones sea muy bajo y es la garantía que la élite tiene para perpetuarse en el poder. En 1891, la Unión Cívica proclama su fórmula para las próximas elecciones. Proponen a Bartolomé Mitre como presidente y como vice a Bernardo de Irigoyen. Dentro del Partido Autonomista Nacional, los llamados modernistas, en oposición a Roca, impulsan la renovación del sistema político para asegurar elecciones limpias. Roca decide pactar con Mitre una fórmula única para las siguientes elecciones presidenciales. Mitre es un hombre de la Unión Cívica, donde hay dirigentes como Bernardo de Irigoyen o Leandro N. Alem, que proponen seguir la lucha, pero ahora contra Roca. Al aceptar Mitre el pacto propuesto por Roca, provoca la ruptura de la Unión Cívica. Sus seguidores forman la Unión Cívica Nacional, mientras que Leandro N. Alem y Bernardo de Irigoyen crean la Unión Cívica Radical. La posición en contra del régimen de los radicales hace que el presidente Carlos Pellegrini declare el estado de sitio y detenga a varios de sus dirigentes, acusándolos de estar organizando una revolución. La Unión Cívica Radical manifiesta la abstención en los comicios presidenciales. Leandro N. Alem, con sus fuerzas agotadas, entristecido por la muerte de su amigo y compañero de lucha y acuciado por problemas económicos, escribe su testamento político. He terminado mi carrera. He concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido,
Es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Mis dolencias son gravísimas, necesariamente mortales. El 1 de julio de 1896, Leandro N. Alem, mientras se dirige en su carruaje hacia el Club del Progreso, se quita la vida. El carruaje avanza sin prisa en la noche fría del 1 de julio de 1896. El estruendo de un disparo sobresalta al caballo que apura el paso hasta llegar a destino. El portero del Club del Progreso, decidido, abre la puerta del carro. La visión es estremecedora. El líder de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem, tiene un tiro en su sien derecha. Tiene 54 años. Su cuerpo es trasladado hasta el salón y en una ceremonia improvisada, los presentes despiden azorados al líder radical. La noticia conmueve al pueblo que se reúne en las calles. El desfile acompaña al féretro embanderado. La muerte de Alem profundiza la crisis entre las facciones radicales de la capital, liderada por Bernardo de Irigoyen, y la provincia de Buenos Aires, conducida por Hipólito Yrigoyen. Bernardo de Irigoyen impulsa una alianza con la Unión Cívica Nacional. En oposición, Hipólito Yrigoyen disuelve la Unión Cívica Radical bonaerense, obliga a sus diputados a renunciar y cierra los comités en toda la provincia. Como respuesta, es expulsado del partido. Fracturada la Unión Cívica Radical, queda desdibujada de la escena política y comienza una serie de alianzas con otros partidos en distintas provincias. En 1905 estalla la última revolución radical en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Los levantamientos cívico-militares son derrotados, pero muestran al radicalismo vivo y dotado de una renovada popularidad. A fines de 1905, el presidente Manuel Quintana enferma gravemente y muere pocos meses después. Lo sucede el vicepresidente Figueroa Alcorta. Durante su mandato, la desigualdad social y las malas condiciones laborales se vuelven cada vez más evidentes. Las extensas jornadas y la explotación de niños y mujeres fomentan un fuerte malestar entre las clases trabajadoras. Huelgas y protestas como la de los inquilinos o la Semana Roja son severamente reprimidas. El 1 de mayo de 1909, los gremios anarquistas y socialistas deciden conmemorar en reuniones separadas el Día del Trabajo. Los socialistas lo hacen en Constitución y los anarquistas en Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso. Desde temprano comenzaron a llegar las familias obreras con sus banderas rojas y negras, dispuestas a homenajear a los mártires de Chicago, ahorcados años atrás por luchar por la jornada de 8 horas. Protestan contra la desocupación, los bajos salarios y la indiferencia del gobierno. Van tomando la palabra encendidos oradores, hombres y mujeres que invitan a la rebelión y a organizarse para cambiar la sociedad. Observa atentamente la reunión el coronel Ramón Falcón. Muchos manifestantes al reconocerlo lo insultan. Vuelan algunas piedras. El gobierno liberal, ya en su decadencia, digamos, comenzó a sentir una gran debilidad contra ese movimiento obrero organizado. De ahí la gran represión que se hace en la manifestación del 1 de mayo, siempre en recuerdo de los ahorcados de Chicago por las 8 horas de trabajo.
hacen una represión tremenda ahí en la Plaza Lorea, es decir, que es una parte de la Plaza del Congreso, donde el coronel Falcón, personalmente, el jefe de policía, ordena la represión a la forma de los cosacos del zar, que atacaban a balazos y con sables desenvainados a los manifestantes. Esto, que solamente se ha visto en Rusia, se vio en el año 1909 en la Argentina. Hay que recordar que el coronel Falcón había sido el primer cadete que surgió, que se recibió en la escuela militar fundada por Sarmiento. Es decir, esto era todo un símbolo. Inmediatamente, las dos centrales sindicales convocan a la huelga general, exigiendo justicia y la expulsión de Falcón de la jefatura de policía. Durante toda esta semana roja, la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo. Pocos meses después, Falcón sería asesinado por un anarquista ruso de solo 17 años, Simón Radovitsky. Los 100 años de la patria prometían un festejo fastuoso con la intención de definir un Estado moderno y una democracia firme. Para los ojos europeos, éramos la tierra de la esperanza. Las visitas extranjeras, las celebraciones, los desfiles y la fastuosidad de una Buenos Aires que ya se vislumbraba como la París de Sudamérica evocaban un centenario que se exhibía con orgullo. Sin embargo, la nación avanzaba con dificultad en medio de un sistema político salpicado de corrupción, de fraude, desigualdad y marginación. Hay un imaginario de esta Argentina granero del mundo, de una Argentina fértil. Es más, siempre tenemos esa creencia de que en la Argentina uno, no sé, tira una semilla y crece un bosque. Y 1910 creo que fue muy proclive a, de alguna manera, fundar este mito y otros mitos ya de carácter histórico también, que tenía que ver con la cohesión, con lograr una cohesión de los inmigrantes con la población criolla de origen. Uno puede hablar de un país rico, pero un país rico con gente pobre. El presidente José Figueroa Alcorta presidió los festejos junto a la figura rutilante y maciza de la infanta Su Alteza Real Isabel de Borbón. 1910 íbamos a tirar la casa por la ventana porque había que mostrarle al mundo el modelo agroexportador argentino. Disputaron las damas de la sociedad de la época el alojar a la infanta. Lo mismo pasó con el nuncio apostólico. Hacía pocos años que se habían restablecido relaciones con la Santa Sede. Se paseó literalmente tanto a los invitados extranjeros como a personalidades argentinas por bueno, la sociedad rural, por la estancia Pereiraola, y todo eran banquetes y fuegos artificiales y barcos extranjeros engalanados en el puerto de Buenos Aires. Es decir, la imagen es: el país está de fiesta. Pero la cuestión social está que bulle en la Argentina. En segundo plano, se movían los desplazados que, gracias a un espectacular despliegue de seguridad y al estado de sitio, quedaron fuera del foco de interés, aunque fuera momentáneamente. A mí me llama la atención cómo se empeñaron en mostrar una Argentina irreal, una Argentina que no existía en relación a cómo vivía realmente un trabajador, un obrero. Primero los conventillos, el hacinamiento en estas propiedades, en muy pocos casos construidas ex profeso para alojar gente muy humilde, en otros casos directamente eran viejas propiedades que se alquilaban por pieza, al punto de existir la cama caliente, alquilar cama, por ejemplo. Se buscaba trabajadores que tuvieran 8 horas de trabajo, cuando ese se levantaba se acostaba otro que tenía otras 8 horas para dormir, así sucesivamente. La cama siempre se mantenía caliente y nunca se arreglaba, ni se limpiaba, ni nada, no hablemos de higiene. Hablamos de dormir en los caños, el verbo torrar
Viene de los caños Torrens, los famosos caños que se instalaron para los drenajes de la ciudad de Buenos Aires, en la cual muchos indigentes dormían en estos caños. Hablamos de frases tales como contigo pan y cebolla para el matrimonio. El obrero comía pan y cebolla. Esta es la realidad. Es decir, hay una intención de no mostrar que hay pobres en la Argentina. Eran los obreros, los activistas gremiales, los habitantes de los conventillos, los inmigrantes a los que Leopoldo Lugones llamaba la plebe ultramarina y las avanzadas anarquistas y socialistas. Su lucha ya llevaba años. Los anarquistas, que no creen en el sistema, quieren romper o destruir la sociedad desde afuera, para que con la violencia crear otra mejor y más justa. Y entonces vienen los atentados, pero vienen las leyes de represión del Estado contra el movimiento obrero. Miguel Cané, tan dulce cuando uno lee Juvenilia, es el autor de la terrible ley de residencia de 1902, o ley 41-44, que más que una ley de castigo, es una ley absolutamente inhibitoria de la militancia. Porque dice que todo extranjero, y ahí un darwinismo social, extranjero, que sea calificado factor de perturbación social, no va a ser encarcelado sino devuelto a su país de origen. Ahora imaginémonos cualquiera de nosotros que vive en el conventillo y que uno va y hace una huelga o milita y su mujer le dice, déjate de jorobar, porque te echan a Italia, yo no te veo más y tus 4 chicos, ¿qué hacemos? Se habían sucedido la huelga de inquilinos, los tímidos avances feministas, las huelgas multitudinarias y finalmente un 1 de mayo de 1909 con represión y muertes. Y se vienen los festejos del centenario, el miedo es que estos anarquistas, y venían presidentes de toda América, además de la infanta, el miedo era que con una bomba esta gente matara 3-4 diplomáticos que estaban acá. Entonces da la Ley de Defensa Social de 1909, terrible, durísima, que marca hasta la pena de muerte para la mujer embarazada de 8 meses y medio de embarazo. La fórmula del PAN, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, se impone, fraude mediante, en las elecciones de 1910 casi sin oposición y consigue la totalidad de los votos del colegio electoral. El presidente electo, líder de los conservadores modernistas, que han logrado desplazar a Roca en el manejo del partido, se reúne con Hipólito Yrigoyen, jefe de la Unión Cívica Radical. Yrigoyen promete abandonar la vía revolucionaria y Roque Sáenz Peña promulgar la ley electoral que será fundamental para la historia de la República Argentina. En 1912, Sáenz Peña establece el voto universal masculino, secreto y obligatorio, la representación de las minorías y el uso del padrón militar, con lo que la voluntad ciudadana comienza a ser respetada en la elección de sus autoridades. La UCR abandona la lucha revolucionaria y junto al socialismo se integra al mapa electoral. El partido liderado por Hipólito Yrigoyen surge como una fuerza nacional por encima de las diferencias regionales y de clase. Sus actos son cada vez más masivos. La UCR organiza una red de comités por todo el país que se va posicionando como la base de su poder electoral. En 1916, la fórmula radical con Hipólito Yrigoyen a la cabeza gana en las elecciones presidenciales sin fraude. Años de precariedad política llegan a su fin. La ley Sáenz Peña
representa la llave hacia un nuevo período político en la historia argentina. Una nueva metodología regirá al país durante los próximos 14 años. Las elecciones sin fraude y el inicio de una nueva política en que las masas populares tendrán mucho para decir.